de esta sesión, de esta lámina, digamos, que está como dos láminas antes del clearance. El, Dijimos que el riñón trabaja filtrando la sangre que pasa por el glomérulo, pero en realidad no filtra la sangre. Los glóbulos rojos no pasan a través del glomérulo, por lo tanto, lo que filtra es solamente el plasma. Y a su paso por el glomérulo, esto es una tremenda red capilar que ustedes vieron en algunos gráficos y fotos el otro día, es una tremenda red capilar que tiene una mayor capacidad de filtración que la que tienen todos los capilares, y vamos a conversar sobre eso. El, y allí se filtra el 20% del volumen que pasa del volumen de plasma que pasa por aquí. El remanente del plasma, el 80% restante del plasma, sale por la arteriola eferente y pasa por los capilares peritubulares. Y aquí, en esta zona, se recupera más del 99% del líquido que filtró aquí en el glomérulo, en su paso por los capilares. Ya, perdón, por los túbulos, a través de los capilares peritubulares. Los capilares peritubulares, como habíamos visto, actúan sobre todos los túbulos, no solo el contorneado distal. Y menos del 1% del líquido, ahí dice, más del 19% del líquido se reabsorbe, menos del 1% del volumen se excreta hacia el exterior. Una vez que el líquido pasa a los capilares, eh, a los conductos colectores, ya no hay procesos ni de filtración ni de reabsorción. Y entonces se obtiene lo que se llama la fracción de filtración. Esto es importante para ver el funcionamiento del riñón. La fracción de filtración, que es cuánto volumen se filtra en función del volumen total del plasma que pasó ahí. Y entonces, haciendo un cálculo así muy rápido, dijimos que si el gasto cardíaco es de aproximadamente 5 litros por minuto, al lado aparece en litros por día, por 24 horas. Por los riñones pasa aproximadamente un 20 a 22% del gasto cardíaco en condiciones de reposo, es decir, pasa 1 litro por minuto del gasto cardíaco. Fíjense, el 20% del gasto cardíaco pasa por el riñón en un minuto y eso equivale a 1.440 litros por día. Como de esta sangre que pasa por aquí, el 55% es plasma y el 45% aproximadamente son glóbulos rojos, la cantidad de plasma que pasa son 550 mililitros por minuto. De ese volumen, 750 mililitros por minuto o 792 litros por día, en los glomérulos se filtra el 20%. El 20% de este valor es aproximadamente 160 litros por día. ¿Ya? Esa es la cantidad de plasma que se filtra en el glomérulo, del filtrado glomerular que se produce. Y de ese total del filtrado se reabsorbe más del 90%. El 90% es 1,6 litros por día, por lo que se elimina aproximadamente 1,5 litros por día, que es el volumen de orina aproximado que una persona tiene. ¿Ya? Eso era, hasta ahí fue lo que vimos la vez pasada. Entonces, lo que tenemos que ver son los estudios de clearance o depuración. Clearance es una palabra inglesa y en español significa depuración, pero la costumbre ha hecho que todos hablemos del clearance renal o del clearance aquí, del clearance para allá, y
Nadie habla de depuración, pero ese es el concepto. Qué es lo que se utiliza aquí? Es cómo el riñón depura una sustancia o extrae toda la sustancia para poder estudiar los flujos del riñón, ¿ya? Esta técnica de medición de estudios de clearance permite estudiar una buena parte de la función renal y tiene dos características muy importantes. Es muy poderosa en el sentido que provee mucha información valiosa respecto del funcionamiento de los glomérulos, de los fenómenos de filtración glomerular principalmente, y es relativamente no invasiva. Cuando uno dice relativamente no invasiva es que es poco invasiva. Y cuando uno habla de invasiva, cuando se refiere a lo que pasa, a cómo uno accede a esa información en el organismo. Para esto, en este caso, lo que se hace es una inyección y una medición en el plasma, es decir, hay que pincharlo y esa es la parte invasiva del asunto, ¿ya? Entonces, la situación es la siguiente, lo acabamos de ver. Se considera que el volumen de plasma que ingresa a la arteriola aferente es el 100%, ¿ya? De ese 100%, el 20% se filtra y el 80% pasa o sale por la arteriola eferente. En en, en el capilar peritubular, en la red peritubular que se forma a partir de la arteriola aferente, se recupera el 99% del plasma que ingresó al riñón, ¿ya? Que aquí. Y del 20% que filtró, más del 19% se recuperó en el capilar peritubular. Salió líquido de aquí y entró al capilar peritubular excretándose el 1%. Eso lo acabamos de ver. Entonces, los datos que tenemos hasta ahora, que resumen lo que vimos en la lámina anterior, es que son 792, son 160 litros por día que filtran y de esos 160 litros por día se recuperan al final del capilar peritubular 158,5 mililitros por día. Perdón, litros por día. Y el 1% se excreta hacia el exterior. Esos son los valores que son la referencia y que sería conveniente que ustedes los recordaran. Entonces, el clearance o depuración renal también se le llama aclaramiento. En realidad, clearance es aclaramiento, ¿ya? Se define como, usted puede leerlo, el volumen del plasma, el volumen de plasma en mililitros que por efecto de la función renal queda libre de una sustancia X en una unidad de tiempo. Entonces nosotros tenemos que tener una sustancia que está circulando en el organismo y nosotros medimos cuál es el volumen de plasma que por efecto de la función renal nosotros vamos a dejar totalmente libre de esa sustancia. Ese es el clearance renal y dijimos es un método poderoso y relativamente poco invasivo. Ahora, como la depuración de esta sustancia ocurre en los riñones, la sustancia extraída del plasma tiene que pasar a la orina, necesariamente, ¿sí? Y eso es parte importante para la medición del clearance. Y como la sustancia, cualquiera que ésta sea, está disuelta en el plasma y en la orina, lo que se mide es la concentración, que es la cantidad de sustancia por unidad de volumen de solución, sea plasma o sea orina.
¿Ya? ¿Se entendió hasta aquí las tres condiciones que tiene del clearance? Primero, el volumen de plasma que queda libre de una sustancia X en una unidad de tiempo. Segundo, como la depuración ocurre en los riñones, la sustancia X es extraída del plasma que pasa a la orina, porque el plasma la orina es la que pasa por los riñones, es decir, el líquido que pasa por los riñones es el que va a dar origen a la orina. Esa es la situación. Y como una sustancia X está disuelta en el plasma, se mide la concentración, no la sustancia expresada en gramos, sino que se mide la concentración, que es la cantidad de sustancia expresada en gramos por una unidad de volumen de solución, mililitro, litro, lo que sea apropiado para medir la cantidad de sustancia que se depuró. Así funciona la medición del clearance. Entonces, el principio del método que se usa para ver el clearance, esto les voy a explicar cómo funciona, es el principio de conservación, donde si nosotros tomamos un túbulo cualquiera, después vamos a hablar del riñón, pero este es un símil de la situación, medimos cuál es la concentración de una sustancia X por volumen, eso se denomina Q, ¿ya? Y entonces en esta parte del túbulo nosotros medimos la concentración por volumen y en esta otra parte del túbulo medimos la concentración por el volumen en este punto 2. Aquí es la cantidad por el volumen en el punto 1, la cantidad por el volumen en el punto 2. ¿Sí? Y entonces tenemos Q1 y Q2. Ahora, en sí, entre los puntos 1 no se agrega o se remueve la sustancia de que estamos midiendo, ¿sí? Q sub 1, la concentración en este punto, va a ser igual a la concentración en este punto. Si la sustancia no se agrega ni se remueve en este trayecto. ¿Ya? ¿Está claro? La concentración aquí va a ser igual a la concentración de acá. Por eso se habla del principio de conservación. Entonces, la concentración por el volumen que uno mide aquí y la concentración por el volumen que uno mide acá va a ser la misma. Ahora, si nosotros hacemos de esta situación una analogía con lo que ocurre en el riñón, hacemos que el túbulo, este tubo que está aquí, sea el equivalente del nefrón. En realidad es la suma de todos los nefrones. Entonces, la concentración de la sustancia aquí es la concentración por volumen en la orina al final del recorrido. Y esta es la concentración por el plasma al comienzo del recorrido. ¿Ya? Entonces, el volumen de orina por una unidad de tiempo, eso es flujo, volumen por unidad de tiempo, el flujo de orina, multiplicado por la concentración de la sustancia X que estamos hablando en la orina, nos va a dar este valor. Y nosotros tenemos que medir este valor y compararlo, ¿sí? Ahora, entonces, lo primero que tenemos que medir es la G1, Q sub 1.
Y también tenemos que medir Q sub 2. Vamos a referirnos, esto es lo que ocurre en el plasma, esto es lo que ocurre en la orina. ¿Ya? Y entonces, lo primero a lo que a nosotros nos interesa es medir la filtración glomerular. Y entonces la filtración glomerular es la concentración de la sustancia X, cualquiera que te sea. Es decir, vamos a ver qué sustancias son útiles en el filtrado glomerular. Entonces, B sub 1, el volumen de filtrado glomerular será la velocidad de filtración glomerular. ¿Ya? Aquí. Este es el equivalente a la filtración glomerular, de acuerdo al principio de conservación que habíamos conversado antes. ¿Ya? Y entonces nosotros medimos la sustancia aquí. Y cuando hablamos de la fracción de filtración o la fracción glomerular, dijimos que era lo que nosotros medíamos filtrado partido por la cantidad total que filtró. La cantidad filtrada partido por la cantidad total que filtró. Este OX es la concentración de la sustancia en la orina multiplicado por el flujo de orina, flujo expresado en litros por minuto. Aquí faltó un puntito, debo reconocer que es error. Aquí, cuando uno coloca un puntito sobre la B, está hablando de flujo, volumen por unidad de tiempo, para que, digamos, la señal sea clara. ¿Ya? Entonces, el volumen de filtración glomerular, nosotros lo medimos por G sub X, aquí, T, por el flujo de orina, que está dividiendo a la concentración aquí y acá. Esta es la fórmula básica. Lo que a nosotros nos interesa es conocer este valor, cuál es la filtración glomerular. Y para ello tenemos que medir la concentración de la sustancia, esta en total, que ingresó a la arteriola aferente, y la concentración por el flujo que ocurrió en la orina, que es el final del proceso. ¿Ya? Entonces, la concentración de la sustancia X en la orina y el flujo de orina son fáciles de medir. ¿Por qué son fáciles de medir? Porque nosotros podemos. Flujo de orina es el volumen de orina por unidad de tiempo. Y como la unidad de tiempo la fijamos nosotros, vamos a decir flujo de orina en 1 hora, flujo de orina en 12 horas, flujo de orina en 24 horas, y eso significa medir el volumen de orina en ese tiempo. Y la concentración de la sustancia en la orina también es fácil de medir porque se hace un procedimiento químico para determinar específicamente la sustancia, y por lo tanto esto no es fácil, no es difícil de medir. La parte de intervención es medir la concentración, esta del primer punto, es decir, de la cantidad en el plasma. Y para ello nosotros tenemos que poner la sustancia y medirla en el plasma, porque si asumimos que el plasma la sustancia se distribuye uniformemente en el plasma, eh, eh, lo que nosotros vamos a medir en cualquier punto que tomemos, por ejemplo, hacemos un pinchazo en el brazo, es la misma concentración que la sustancia va a tener en la arteriola aferente, que es lo que nos interesa a nosotros. Ahora, para que esto sea fácil de medir,
tenemos que tomar una sustancia que sea fácilmente filtrada por los capilares glomerulares. Digamos, si la sustancia no filtra fácilmente en los capilares glomerulares, entonces no podemos tener una medición útil de la filtración glomerular, no nos va a dar un buen resultado. Entonces, la concentración en el plasma es igual a la concentración en el filtrado glomerular. Si esta situación se cumple, si esta premisa se cumple, la concentración en el plasma es igual a la concentración que tiene la sustancia en el Me he filtrado convertido en lo que he glomerular. jurado. Y ahí sí podemos medir el filtrado glomerular claramente, porque estamos midiendo toda la concentración en la orina y toda la concentración en el plasma, la concentración real que tiene. Entonces, la filtración glomerular va a ser igual a la concentración de la sustancia en la orina por el flujo de orina, volumen de orina por unidad de tiempo, ¿ya? Y dividido por la concentración de la sustancia en el plasma, partiendo de esta base, que la concentración de la sustancia en el plasma es igual a la concentración de la sustancia en el punto de entrada, que es la arteriola aferente del sistema glomerular. ¿Ya? Como no todo es tan fácil, estoy diciendo que es fácil, pero tienen que mirarlo con cuidado esto, como no todo es tan fácil, entonces esto es válido solo para sustancias que satisfagan algunos criterios que habíamos, digamos, sin haciéndolos explícitos ahora los criterios. La sustancia de la que nosotros estamos hablando debe filtrar libremente de forma que tal que la concentración de esa sustancia que nosotros encontremos en el plasma sea igual a la concentración de sustancia que hay en el filtrado glomerular. Por lo tanto, debe filtrar libremente a nivel glomerular. En segundo lugar, esta sustancia no debe ser secretada ni absorbida por los túbulos. Como a nosotros nos interesa conocer la filtración glomerular, pero no lo que ocurre con esa sustancia, digamos, eso es lo que queremos medir, no podemos agregarle, después que pasó por el glomérulo, perdón, ni agregarle, ni sacarle sustancia en los túbulos. No debe ser secretada ni absorbida por los túbulos. Y finalmente, la sustancia no debe ser metabolizada. No podemos disminuir la concentración de sustancia si nosotros la exponemos a un proceso de metabolización en que la sustancia va a desaparecer, ¿ya? O se va a transformar en otros compuestos, ¿ya? Estas características debe tener la sustancia que nos permite medir la filtración glomerular. Entonces, si la sustancia cumple con estos criterios, con estos tres criterios principales, podemos decir que la concentración de sustancia, que el clearance de la sustancia es igual a la filtración glomerular. ¿Sí? La filtración glomerular es la cantidad de líquido que pasa por el glomérulo por unidad de tiempo. Entonces, ¿cuál es la sustancia que satisface esos tres criterios? Es la inulina, ¿ya? La inulina es una sustancia como esta. Esta es la fórmula de la inulina, ¿ya? Ustedes ven, es una sustancia simple que tiene 3 anillos de carbono aquí,
Entonces, si nosotros asumimos que la inulina, esa sustancia, ustedes han visto, a ver, ¿alguno de ustedes ha viajado de Los Ángeles al norte por tierra? Sí, no. Pero cuéntenme pues, para saber que están vivos. Yo no, por lo menos. Ya, alguien que Yo sí tampoco. haya viajado por tierra de Los Ángeles al norte. Yo he viajado de Los Ángeles, o sea, desde Temuco a Santiago. No sé si Ya, sirve. por supuesto, pues eso significa que pasó por Los Ángeles y que sigue por la carretera al norte, ¿sí? Sí. A la salida de Los Ángeles hacia allá hay un peaje, si usted se dio cuenta. Y ese peaje, una de las características que tiene es que el medio ambiente tiene un olor bien característico. No es un olor estrictamente desagradable, sino que un olor característico. Y si usted mira hacia el costado poniente de la carretera, va a ver que hay una planta enorme de procesamiento de inulina. Ese olor que está ahí es el olor de la inulina. Esa fábrica no hace inulina para hacer clearance. Digamos, la inulina se usa en varios procesos industriales y agrícolas, pero ahí se forma inulina. Es un dato freak del tema de la inulina. Entonces, la característica que tiene la inulina es que esta sustancia cumple con estas características para medir con facilidad el clearance o la filtración glomerular. ¿Ya? Entonces, el clearance de inulina es igual a la filtración glomerular que se calcula de esta manera midiendo la inulina. Y la unidad del clearance, en este caso, es milímetros por minuto. Unidad, la concentración, es decir, expresada en miligramos, puede ser por mililitro partido por minuto, por unidad de tiempo. ¿Ya? Ahora, a pesar de que la inulina es un estándar, porque cumple con todas las características, si se mide el clearance de cualquier sustancia y se compara con la inulina, nosotros podemos sacar algunas conclusiones generales de cómo esa sustancia es manejada por el riñón. Miren, si la sustancia cualquier sustancia, el clearance de cualquier sustancia es mayor que el clearance de inulina, significa que esa sustancia es agregada al túbulo y que por lo tanto nosotros consideramos que esa sustancia es secretada. ¿Sí? Si la sustancia X, cualquiera que estamos midiendo, es menor, el clearance de la sustancia X es menor que el clearance de inulina, esa sustancia es removida del túbulo una vez que filtró y por lo tanto es absorbida. Ahora, en los análisis clínicos que ustedes van a ver, no se usa la inulina prácticamente para medir el clearance. En algunos casos, en algunos investigación clínica podría usarse inulina, pero habitualmente lo que se usa es la creatinina. Se usa para estimar la tasa de filtración glomerular, porque aun cuando no satisface completamente el ideal, porque esta creatinina es secretada en mínima cantidad en el organismo, como esto se sabe, la estimación de la tasa de filtración glomerular se hace estimando el clearance de creatinina.
Ahora, si uno piensa en lo siguiente, esta es la representación gráfica del clearance, de los datos del clearance de inulina. Esta es la concentración en el plasma y la cantidad excretada, concentración en la orina por volumen de orina, ¿sí? Hay una relación directa en el clearance de inulina, porque esta es filtrada, pero no es secretada ni reabsorbida. Por lo tanto, la concentración en el plasma, que nos permite medir el clearance o la filtración glomerular, es directa con la cantidad excretada. Esta es la situación ideal. Pero si nosotros no tenemos la situación ideal, si el clearance de la sustancia X, cualquiera que ésta sea, es mayor que el clearance de inulina, esto es el clearance, ¿ya? Es mayor que el clearance de inulina, significa que esta sustancia es secretada. Ahí va, es mayor. Por el contrario, como dijimos, si la sustancia es menor que el clearance de inulina, significa que la sustancia es reabsorbida. Y si la sustancia es reabsorbida, cuando aumenta la presión, la concentración en el plasma, va a dejar de haber concentración en la orina mientras se está reabsorbiendo. Y cuando se sobrepasa el umbral de reabsorción renal, empieza a aparecer esta sustancia en la orina. La creatinina, dijimos que tenía una clearance ligeramente superior, pero muy ligeramente superior al clearance de inulina. Por lo tanto, se hace la comparación. ¿Y cuál gracia tiene la creatinina? Es que la creatinina es una sustancia que se produce en el organismo, por lo tanto, no tenemos que inyectar una sustancia extraña para medirla, sino que es una sustancia que se produce en el organismo, un metabolismo fundamentalmente del tejido muscular, y que se excreta casi completamente sin modificarse, casi, porque está por aquí. ¿Ya? Entonces vamos a hablar del proceso de filtración. Aquí estamos, un esquema muy bonito del glomérulo. Aquí entra sangre, glóbulos rojos con plasma, que se distribuyen toda esta red capilar que se forma a nivel del glomérulo. Esta es la cápsula de Bowman y ahí empiezan los túbulos. El resultado del pasaje del líquido, del plasma de la sangre por aquí, por el glomérulo, es la sangre que sale con la arteriola eferente. Aquí llega, acuérdense, el 100%, aquí sale el 80% del plasma. Bien. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Hay alguien ahí? ¿Aló? Sí, doctor, está clarito, por lo menos. A mí me quedó bien claro todo. Ya. Ahora, en la filtración glomerular dijimos que habían capilares, pero que los capilares eran distintos de los capilares generales que uno tiene en todo el organismo. ¿Qué tienen de especial estos capilares glomerulares? ¿Y por qué logran funcionar como filtros eficientes? Para ello, uno tiene que considerar un par de cosas. Uno, ¿cómo se produce el proceso de filtración? Creo que ya vimos con ustedes que el proceso de filtración se produce porque hay presiones que favorecen la filtración. Y hay el filtro, que es
el capilar glomerular, las células que forman parte del capilar glomerular tienen una cierta permeabilidad en los capilares. Esto se llama ligness. Con esa, de repente algunos textos en español utilizan la palabra en inglés. Se refiere a permeabilidad. Entonces, las células del epitelio que rodean los capilares glomerulares están los podocitos. Este esquema ya lo habíamos visto, ¿ya? Aquí está la arteriola ascendente del asa de Henle, la arteriola eferente. Esto constituye el aparato juxtaglomerular y aquí está la cápsula de Bowman. Entonces, los pies de los podocitos rodean a cada capilar y dejan espacios a través de los cuales se produce la filtración. ¿Ya? Aquí vamos a ver eso con más detalle. Las sustancias filtradas, entonces, que atraviesan estos poros endoteliales, que son mayores que los más grandes que los poros que normalmente hay en los capilares generales del organismo, en cualquier parte del organismo. Hay poros en el endotelio capilar, atraviesan la membrana basal o lámina basal y atraviesan los orificios de filtración que dejan los pies de los podocitos. Están aquí. Entonces, la sustancia que filtra atraviesa este espacio. ¿Ya? ¿Y qué características tiene eso? La primera barrera de filtración se constituye de esa manera una barrera de filtración que tiene la primera barrera de filtración, que son los poros del endotelio. Esto. ¿Ya? Cualquier sustancia, estábamos hablando, supongamos la inulina o la creatinina, lo primero que tiene que hacer es atravesar el poro del endotelio. En segundo lugar, atraviesa la lámina basal que rodea estas células, la lámina basal. Esa es la segunda barrera de filtración. Y tiene que atravesar el orificio de filtración que se forma a través de los pies de los podocitos. ¿Ya? Entonces ahí se forma la tercera barrera de filtración. Esta barrera de filtración es lo que permite la permeabilidad o que determina la permeabilidad que tiene la pared del capilar glomerular. Ahora, si el flujo sanguíneo era de aproximadamente el 20% del gasto y el flujo plasmático renal es aproximadamente el flujo sanguíneo por 0,55, que es la sangre total menos el hematocrito, ¿ya? Dijimos que este era el flujo plasmático renal por minuto. Y en el glomérulo filtra aproximadamente el 20% de este flujo plasmático renal a través de lo que llamamos la fracción de filtración. Eso, medido a través de los métodos de Clearance, nos da que hay una tasa de filtración glomerular de 110 mililitros por minuto, aproximadamente 160. De ahí sale este valor de 160 litros por día o 110 mililitros por minuto, que es lo mismo, el equivalente en tiempo. Por lo tanto, la tasa de filtración glomerular, esta, depende de la presión de filtración y de lo que se llama el coeficiente de filtración, que es una medición que depende del área que está disponible para realizar la filtración
y de la permeabilidad que la pared del conducto tiene para filtrar. Entonces, presión, área y permeabilidad. Ahora, veamos la presión de filtración glomerular. Los capilares glomerulares tienen una presión hidrostática. La presión hidrostática es la presión que tiene el líquido dentro del conducto o dentro del túbulo. Tienen una relativamente alta presión hidrostática. ¿Por qué es relativamente alta? Porque la sangre que llega al glomérulo viene de la arteriola aferente. Y esa arteriola aferente viene de los vasos rectos que subían desde por el riñón, por la zona hacia donde van los glomérulos. Por lo tanto, tiene pocas divisiones y la presión que trae la sangre desde el corazón o desde la aorta hasta el riñón es relativamente alta. Y cuando hablamos de relativamente alta, tenemos que decir, mire, ¿con qué la comparamos? Comparémosla con cualquier capilar. Aquí en la oreja uno tiene capilares, en la cara, en cualquier lugar, tiene capilares, ¿ya? Y la presión hidrostática dentro de esos capilares es relativamente baja comparado con la presión sanguínea. En cambio, en los capilares glomerulares esta presión es relativamente mayor que la presión de los capilares normales, de los otros capilares. Entonces, ojo aquí a este juego de presiones. La presión en la arteria de filtración glomerular. Aquí está las presiones. Estos indican las presiones que se van a dar de juego entre el capilar glomerular y la cápsula de Bowman, ¿ya? Entonces, la presión hidrostática es relativamente alta. Fíjense, 55 milímetros de mercurio tiene la sangre que está en el capilar glomerular. 55 milímetros de mercurio es alto. La presión arterial sistémica son, digamos, 70 milímetros de mercurio. Por lo tanto, ha bajado relativamente poco. Es alta presión hidrostática. Esa presión hidrostática tiende, por si ustedes quieren, a sacar líquido del capilar, ¿ya? Esa es la presión hidrostática. Saca líquido del capilar. Por lo tanto, uno gráficamente la dibuja así. Saca líquido del capilar. Pero además, aquí, dentro de la sangre que va pasando por los capilares, hay una alta concentración en el plasma, sobre todo, una alta concentración de proteínas. Y las proteínas que no filtran, y las proteínas disueltas en el plasma generan una presión que se llama presión coloide osmótica o presión oncótica. Y como esas proteínas están dentro del capilar glomerular, aquí dentro del capilar, esa presión oncótica que está aquí se opone a que salga líquido del capilar, ¿sí? Se opone a que salga líquido del capilar. Esta favorece la salida de líquido del capilar, esta se opone a que salga líquido del capilar. Y además está la presión del líquido que rodea al glomérulo. En la cápsula de Bowman la presión no es cero. La presión, aquí hay una cierta concentración de líquido que se está oponiendo a que salga más líquido del capilar hacia el espacio de la cápsula de Bowman. Y esa se estima es de aproximadamente 15 milímetros de mercurio. Por lo tanto, si uno hace la expresión algebraica de esto, esta presión es la presión de filtración
hidrostática, esta se opone y esta se opone. Por lo tanto, nos queda que 55 milímetros de mercurio, que es la presión hidrostática, esa, menos la presión coloide osmótica de la sangre que está aquí, en promedio, 30 milímetros de mercurio, menos la presión del líquido externo que se opone a la salida de líquido desde el capilar, el resultado es 10 milímetros de mercurio, ¿sí? Por lo tanto, la presión efectiva de filtración a nivel del glomérulo, como consecuencia de la presión hidrostática, de las presiones, de los juegos de las presiones, es efectivamente de 10 milímetros de mercurio. Esta es la presión efectiva de filtración. Ahora, esta presión ocurre, estos cambios de filtración ocurren solamente en los capilares. Si ustedes miran este gráfico, esta es la presión hidrostática. Normalmente tenemos la presión relativamente promedio, esta es presión media de la arteria renal es alta. Cuando se divide la arteria renal dentro del riñón, la presión cae. A medida que se va produciendo más divisiones, la presión cae. Y esta es la presión a nivel de la arteriola aferente. Aquí dijimos que era 55, por aquí está. ¿Ya? La presión a nivel de la arteriola aferente. Y dentro del capilar glomerular, a medida que va avanzando por el capilar glomerular, la presión disminuye levemente. Y ya en la arteriola aferente, como en la arteriola aferente pasa el 80% nomás del plasma, por lo tanto disminuye el volumen porque se filtró, cae la presión en la arteriola eferente y en el capilar peritubular sigue descendiendo a medida que se divide en los capilares, ¿ya? Y finalmente la presión en la vena renal está por aquí. Ahora, un cambio importante que hay que tener en cuenta en el glomérulo es el cambio que produce en la presión coloide osmótica. Porque en los capilares, aquí está el área de los capilares, a medida que sale líquido, las proteínas aumentan proporcionalmente. La cantidad de proteínas que va pasando es la misma, pero como está disuelta en menos líquido, la presión efectiva que realizan las proteínas por unidad de volumen es mayor. Y entonces aumenta ligeramente la presión oncótica. Aquí. Y esta es efectivamente entonces la presión que permite la filtración. Presión esta menos la presión hidrostática menos la presión oncótica. Esta. En el capilar peritubular se da lo siguiente entonces, que la presión coloide osmótica, que era esta línea achurada, es mayor que la presión hidrostática. Por lo tanto, esta situación, esta es la que está dentro del capilar peritubular y esta también está dentro. Si la presión es mayor, la presión coloide osmótica, el líquido tiende a entrar al capilar peritubular. ¿Te entiende eso? En cambio aquí, si la presión hidrostática es mayor que la presión coloide osmótica, el líquido tiende a salir del capilar glomerular. Pero en el capilar peritubular, como se invierten la magnitud de las presiones, el líquido tiende a entrar al capilar peritubular. De esta manera se favorece la reabsorción tubular, dijimos, de
el 99% del líquido que había filtrado. Ese es el fenómeno que ocurre aquí. Se filtra gran cantidad de líquido y como pasa por los capilares peritubulares aquí, se reabsorbe gran cantidad de líquido. Ahora, el otro factor importante era la permeabilidad. Vamos a comentar brevemente esta permeabilidad. El filtro glomerular no tiene una permeabilidad constante, sino que el filtro glomerular discrimina por tamaño, porque por el filtro glomerular van a pasar sustancias que tengan un tamaño equivalente a los poros, que son aproximadamente 20 a 30 Armstrong de diámetro. Allí están la filtración glomerular. Hay una fenestra aquí y en esta fenestra hay poros y por estos poros van a atravesar sustancias que tengan 20 o 30 Armstrong de diámetro aproximadamente. Por ejemplo, la inulina tiene 14 Armstrong de diámetro. Por lo tanto, pasa la inulina, filtra libremente, que era una de las condiciones que le pusimos a la sustancia que teníamos, que nos era útil para medir. Esta, filtra libremente, por tamaño. Perdón. Y en cambio, si nosotros colocamos sustancias, el dextrán es una sustancia inerte que se puede inyectar y medir. Si colocamos sustancias de pequeño tamaño, estas van a filtrar libremente, pero si colocamos sustancias de mayor tamaño, ninguna de ellas va a filtrar. Por lo tanto, el filtro glomerular discrimina por tamaño. ¿Ya? Y entonces, el radio efectivo de la molécula va a determinar una cantidad de filtración que hay. Si el diámetro es menor que 20 Armstrong de una molécula cualquiera, está aquí en este rango, la fracción de filtración va a ser prácticamente 1. Es decir, todo lo que se ofrezca al túbulo va a filtrar. Aquí, esta, que era la situación de la inulina, ¿sí? En cambio, a medida que el diámetro va aumentando, que la molécula va aumentando de tamaño, la fracción de filtración va disminuyendo porque no toda, como en este caso, por ejemplo, no toda la sustancia filtró, sino que alguna no filtró. Y cuando está en los 40 Armstrong de radio, prácticamente nada de la sustancia que pasa por ahí filtra. ¿Ya? Esa es la permeabilidad por tamaño. Pero además, hay una particularidad que no está presente claramente en los otros capilares. El filtro glomerular discrimina por carga de la sustancia. Y la sustancia, si por ejemplo aquí tiene carga negativa, los poros tienen, el borde de los poros tienen carga negativa. Si la sustancia tiene carga negativa principalmente, se va a repeler y por lo tanto la sustancia, a pesar de que tiene un tamaño apropiado, no va a atravesar el poro porque el poro la va a rechazar por la carga eléctrica que tiene. En cambio, y estas son experiencias que se hacen con dextrán, que se le pueden cambiar las características de carga eléctrica de la superficie.
En este caso, si la sustancia es del mismo tamaño, del mismo tamaño del anterior, pero tiene carga positiva, esta sustancia sí va a filtrar completamente porque no es rechazada la carga positiva, sino que uno podría decir es atraída la carga positiva a nivel de los poros y pasa libremente. Por lo tanto, además de filtrar por tamaño de la molécula, el filtro glomerular discrimina por carga. Y aquí este es un gráfico que muestra lo que acabamos de explicar. El radio efectivo de las moléculas para un radio efectivo cualquiera, supongamos 26. Si esta es una sustancia de 26 angstrom de diámetro que no tiene carga, filtra aquí aproximadamente esto, pero si tiene carga positiva, va a filtrar muchísimo más, y si tiene carga negativa, va a filtrar muchísimo menos, para el mismo tamaño. Este es equivalente a esta. Este es equivalente a esta. Y el electrano neutro es el punto de comparación para una sustancia que se filtra solo en función de su tamaño. ¿Ya? Entonces, cualquier situación que provoque daño en los capilares hace que estos sean más porosos, aumenta la permeabilidad, y al aumentar la permeabilidad se pierde la capacidad de discriminar por carga, al provocarse daño aquí en la pared glomerular. Daño en la pared glomerular, que es lo que ocurre si esa pared glomerular está inflamada. Por ejemplo, ¿cómo se llamará la inflamación del glomérulo? Glomérulo del riñón inflamado es glomérulo nefritis. ¿Sí? Glomérulo del riñón inflamado. Glomérulo nefritis. ¿Sí? Entonces, en ese caso, cuando ese fenómeno está presente, se pierde la discriminación por carga y se dañan los poros de manera tal que sustancias de mayor peso molecular o de mayor diámetro, en realidad el diámetro está relacionado con el peso molecular, va a filtrar. Y en ese caso, por ejemplo, se produce salida de proteínas que normalmente no salen del capilar y que cuando el capilar está dañado con aumento de la permeabilidad puede salir. Y si salen proteínas, estas no son reabsorbidas y uno puede detectar la presencia de esas proteínas en la orina. Entonces, las sustancias de peso molecular del radio, la filtración de la fracción de filtración para un mismo tamaño aquí, cuando está alterada la permeabilidad capilar, tenemos una fracción de filtración más del doble. ¿Sí? Eso es lo que indica cuando se daña la pared vascular. Ahora, además, la fracción... ¿qué hora es? Llevamos 1 hora. Vamos a hablar 1 hora. No, 1 hora. Unos 10, 15 minutos más. La fracción de filtración, cuánto filtra, también depende de la función, es una función del flujo sanguíneo renal. A mayor flujo sanguíneo renal, hay una mayor filtración glomerular.
¿sí? Y eso es una relación directa. Y con la prevención de que la tasa de filtración glomerular se mantiene estable dentro de límites de presión arterial. ¿Por qué? Si aumenta la presión arterial, tiende a aumentar el flujo glomerular. Y de acuerdo a esto, se aumenta el flujo sanguíneo renal. Y si aumenta el flujo sanguíneo renal, debiera aumentar la filtración. Sin embargo, la tasa de filtración glomerular se mantiene estable dentro de los límites de la presión arterial normal. Entonces, a ver, miramos el anterior. Esta, ¿ya? Nosotros estamos diciendo que teóricamente, esto es teóricamente, la filtración glomerular depende directamente del flujo sanguíneo renal, ¿sí? Pero en condiciones fisiológicas tenemos que hacer la prevención que el flujo sanguíneo renal puede modificarse por la presión arterial y eso significaría que se modifica la filtración glomerular. Sin embargo, existe un mecanismo de autorregulación del flujo sanguíneo renal en función de los cambios de presión arterial. Y entonces, si la presión arterial media, la que uno mide aquí en el brazo, y mide la presión arterial dentro de los límites normales de presión arterial media, ¿ya? El mecanismo de autorregulación mantiene una tasa de filtración glomerular constante. Por lo tanto, no va a cambiar dentro de estos rangos la tasa de filtración glomerular. ¿Se entiende eso? Eso tiene mucha importancia. ¿Se entiende, Abdías? ¿Usted que es el jefe aquí del grupo? Sí, no, yo por lo menos lo tengo bastante claro. O sea, en el sentido de que está bien explicado y todo. Así que... Ya. Entonces yo asumo que si usted dice que sí, representa a todos sus compañeros. No tomaría como esas atribuciones, pero ¿Sí? yo por lo menos lo tengo claro, doctor. Entonces, No ¿cómo sé, dijo que sus pero sí, compañeros es que si hay lo alguien habían que quizás elegido? no lo entiende. ¿Cómo? ¿Cómo usted dijo que lo habían elegido para esto? Sí, pero como para comunicarme ahora de que ellos estén tomando atención o no estén tomando atención Ah, o estén estudiando aparte, yo no me ya, puedo hacer está responsable de eso. bien, está bien. Ya, ok. Ya, pero esto es muy importante. La autorregulación del flujo sanguíneo se realiza un fenómeno de autorregulación de la tasa de filtración glomerular. ¿Ya? Esta hay que verlo con mucho cuidado. Y entonces, ¿cómo se produce esta autorregulación? Aquí es donde entra el famoso aparato yuxtaglomerular. Porque las células de la mácula densa que está aquí, esta es la mácula densa, ¿ya? Esta dijimos que era la parte gruesa del asa de Henle. Aquí está el asa de Henle que bajó y subió, y ahí está la parte gruesa del asa de Henle que pasa por entre medio de la arteriola aferente y la arteriola eferente, ¿sí? Ahí esto. Esto es lo que estamos viendo ahí. Y esto entonces está la mácula densa, descensan o miden el flujo del túbulo distal y dan origen a la liberación de sustancias paracrinas. Las sustancias paracrinas, acuérdense, son aquellas que son liberadas aquí y actúan por vecindad en las células que están al lado, ¿ya? No liberan sustancias a la circulación general, sino que son sustancias que actúan en las células vecinas y que a través de estas sustancias se puede modificar
el diámetro de la arteriola aferente. Son sustancias que producen constricción o relajación de la arteriola aferente. Y si, por ejemplo, aumenta la presión arterial y se produce un aumento del flujo en el túbulo distal, esto se demora menos de un minuto, ¿ya? Este flujo distal puede activar una contracción de las células de miofibrillas que están rodeando la arteriola aferente. Y entonces pueden disminuir el calibre de la arteriola aferente y por lo tanto mantener estable o disminuir la presión de la sangre dentro del capilar, la presión efectiva de filtración, ¿sí? Allí se controla el sistema de autorregulación en el aparato yuxtaglomerular. Este aparato yuxtaglomerular es tremendamente importante, no solamente participa en eso, ¿ya? Y entonces, eso es lo que ocurre. Esta es la evidencia del fenómeno en el aparato yuxtaglomerular. Mírenlo con calma. Esto es, ¿qué es lo que ocurre en un nefrón cualquiera? En un nefrón, ¿ya? Y este es el flujo de líquido en el túbulo distal, es decir, al comienzo del túbulo distal, al final del asa de Henle. Si aumenta el flujo a nivel del túbulo distal, tiende a disminuir el flujo a nivel del nefrón, de ese mismo nefrón. Eso es la evidencia experimental para ver el efecto del aparato yuxtaglomerular sobre el flujo y que explica que por cambios de la presión arterial, cuando hay cambios en la presión arterial sistémica, el flujo, la filtración glomerular se mantiene relativamente estable, ¿sí? La autorregulación. Aquí está la interpretación que se da, el aumento del flujo de la tasa de filtración glomerular, aquí, como consecuencia del aumento de la presión, genera un aumento del flujo a través del túbulo. Ese aumento del flujo a través del túbulo aumenta aquí, en esta parte, y el aparato yuxtaglomerular difunde sustancias paracrinas desde la mácula densa hacia la arteriola aferente, hacia esta arteriola aquí. Y entonces la arteriola aferente se contrae, aumenta la resistencia y por lo tanto la presión hidrostática dentro del glomérulo disminuye y por lo tanto disminuye la tasa de filtración glomerular. Esa es la interpretación que se hace del fenómeno de autorregulación en el que participa el aparato yuxtaglomerular. ¿Ya? Esta es la misma explicación, ya con monitos separados. Ya, ¿qué les parece esa? Fíjense, la tomé el año pasado aquí, en el jardín de mi casa. Está bonita. Parece un glomérulo. No consideremos eso. A mí me parece súper bonita, doctor. Igual todo quedó súper clarito.
por si acaso. La última parte quedó como también bien clarito todo, así que no se preocupe por eso. Ya. Está Sí, en tercer curso. sí, yo creo que por lo mismo de la prueba, profe, quizá, no sé si habrán quedado hasta tarde estudiando o algo por el estilo, pero eh, le iba a hacer una consulta rapidito antes de que terminara la ¿Sí? clase. Mañana Dígame. tenemos clases, ¿a qué hora? ¿O no nos Claro, corresponde mañana con usted? mañana conmigo no, por lo menos. Ah, ya. Mañana tienen la prueba, po. Sí, en la tarde. Es que los miércoles nosotros tenemos un horario disponible en la mañana y en la tarde. Entonces, con la doctora Miércoles, Besu no, por lo menos dice, teníamos... dice, dice aquí prueba de 3 a 4:30. Ya, ok. ¿Sí? Y el viernes el taller sería... esto A igual lo las voy a 9. conversar con el doctor A, Herrera, la- pero a las en la 9. mañana el taller, ya a las 9. ¿Sí? Ok, El ya. Y taller en la temprano y tarde, después no, la clase a las 11. ya. Y en la tarde lo de los ayudantes, eso queda Sí, como eso. en veremos. No,